Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias por tu misericordia, tu bendición y tu gracia para con todos. Hoy te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, toda la exaltación y adoración en espíritu y en verdad. Hoy te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el buen pastor, el Maestro de Nazaret, la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hoy te pedimos, Señor Jesús, que tomes el control total de este lugar, de este tiempo, que lo entregamos al estudio de tu palabra. Hoy te pido que toda barrera, obstáculo, sea quitado, sea reprendido y sea destruido y echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Y que ese anhelo genuino de buscar de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu palabra, juntamente con las demás armas espirituales que tú nos has concedido. Hoy te pedimos, Señor, que esta palabra quede grabada y escrita en nuestro corazón, nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser para ponerla por obra. Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos que seas tú quien revele esta palabra para que se haga viva en nosotros y demos fruto al 100%. Hoy te pido, Señor Jesús, que le toques el corazón a aquel y aquella que no te conoce y que va a escuchar esta palabra a través de este estudio, y que tu luz admirable llegue a ellos. Hoy te pido con todo mi corazón, Señor, que seas tú el centro y la razón de nuestro existir en todo tiempo, en toda circunstancia. Hoy te damos la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración a ti, Señor Jesús, porque eres bueno, porque tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra bandera, nuestra justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar reunidos nuevamente acá, en la continuación del estudio bíblico correspondiente, hoy dando inicio al estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, y para lo cual hoy te pido que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a enseñar en el capítulo número 1, de los versículos 1 al 10 de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, dice así la palabra de Dios. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 1 al 10. Salutación. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, hoy, en el inicio de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, en estos versículos del 1 al 10 del capítulo número 1, se inicia con la salutación. En el anterior estudio que tuvimos, dimos a conocer una breve introducción acerca de esta epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y hoy pues ya empezando con este estudio de lleno, aquí pues hay varias enseñanzas que hoy el Señor nos va a dar a conocer. Salutación. En el versículo número 1 dice: Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. El apóstol Pablo, recordemos que la palabra apóstol en términos generales significa aquel que es enviado con una comisión, recordando que los apóstoles de Jesucristo eran 12 y fue añadido el apóstol Pablo. Ellos fueron embajadores especiales, escogidos y llamados por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para echar los cimientos de la iglesia primitiva y ser canales de bendición. Porque recordemos que acá en la palabra del Señor se menciona que el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo y el apóstol Juan eran considerados columnas de la iglesia, y el apóstol Pablo, perito arquitecto de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo les menciona no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, era para defender su apostolado del ataque de los falsos maestros que ya se habían hecho presentes, entrando en la congregación de los Gálatas. Y por lo tanto, el apóstol Pablo recalcó que Jesucristo mismo lo escogió y nombró apóstol antes de encontrarse y conocer a los demás apóstoles. Esto está escrito aquí mismo en esta epístola, en el capítulo en el capítulo 1, en los versículos 17 y 18, en el cual dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Y también esto, a manera de referencia, aparece en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, versículos número 3 y 9. Y el apóstol se refería a lo que era su apostolado, ya que si nos damos cuenta, en la mayoría de las epístolas que él escribió, siempre empezaba con un saludo muy cordial, lleno de amor hacia las iglesias. A manera de referencias, tanto en la epístola a los Efesios, en Colosenses, en primera y segunda de Timoteo, en el primer versículo, siempre el apóstol Pablo saludaba con amor, con ese anhelo que los hermanos y hermanas de estas iglesias estuvieran bien. Y acá dice: y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Él se refería porque definitivamente cuando él menciona que
había sido llamado por Jesucristo y el Señor Jesucristo le concede el ministerio apostólico, él recalca: y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo incluyó este hecho importante para mostrar que Jesucristo mismo, resucitado y ascendido, lo había comisionado y designado, por lo cual el apóstol Pablo era un testigo válido y confiable de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a manera de referencia, quiero que me acompañe rápidamente a la epístola a los romanos, específicamente en el capítulo número 10, versículos 9 y 10. Dice así, en el versículo 9 y 10 de la epístola a los romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Rápidamente quiero que me acompañes a la primera epístola de el apóstol San Pablo a los Corintios. En el capítulo número 15 y versículo 4 dice, y que fue sepultado, o sea, se refiere al Señor Jesucristo, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, él estaba recalcando acá que el Señor, además de que lógicamente él había muerto, pero había resucitado. Y si había resucitado, en ese momento él daba fe de que el Señor Jesucristo está vivo. Entonces, en el versículo número 2 dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Recordemos que las iglesias que el apóstol Pablo fundó, recordemos, estaban en lo que era en el territorio de la provincia romana de Galacia, y él fundó varias iglesias, por ejemplo, en Antioquía de Pisidia, en Iconio, en Listra y en Derbe, durante su primer viaje misionero. Esto está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 13, versículo 14, y en el capítulo número 14 y versículo 23. En cuanto a estas ciudades en donde fueron fundadas estas iglesias, es muy importante, a manera de referencia, dar a conocer ciertos datos que siempre lo hemos dicho, y valga la redundancia, que como es un estudio bíblico, debemos de ser muy explícitos de nuestra parte para que sea amplia lo que es la enseñanza en sí. En cuanto a lo que les mencionamos de estas ciudades, por ejemplo, Antioquía de Pisidia, este nombre es en idioma latín. Se escribe y se pronuncia Antiochia Caesoria, en Pisidia, en la parte sur de las montañas con Frigia y a 1200 metros de altura. Esta ciudad fue fundada por el rey Seleuco I, Nicátor, en el siglo IV a.C. Se convirtió en colonia romana bajo el emperador Augusto, adoptando el nombre de Colonia Caesarea Antiochia. Controlaba las rutas comerciales clave entre el mar Mediterráneo y el interior de Asia Menor. Además, era un centro importante del helenismo y Roma, visitada por el apóstol
Pablo y Bernabé durante su primer viaje misionero. Contaba con una considerable población judía y una sinagoga. Pisidia en sí era una región montañosa y sus habitantes eran muy conocidos por ser aguerridos y muy valientes. Y también a manera de referencia, esta ciudad fue incorporada a la provincia romana de Galacia en el 25 a.C. Iconio, del idioma griego Iconium, significa imagen pequeña. Esta era una antigua ciudad de Asia Menor a 1025 metros sobre el nivel del mar. Hoy es la moderna ciudad llamada Konya, localizada a 240 kilómetros al sur de Ankara, la capital de Turquía. En el siglo I después de Cristo fue una de las ciudades principales de Galacia y se hallaba en la principal ruta comercial de Éfeso a Siria. En esta ciudad se encontraba una población judía muy influyente. El apóstol Pablo y Bernabé predicaron en esta ciudad de Iconio y en la sinagoga, y muchos judíos y griegos se convirtieron al evangelio. Acá en esta ciudad intentaron lapidar tanto al apóstol Pablo como a Bernabé, lo cual hizo que ellos huyeran a Listra, donde los judíos de Antioquía y de Iconio llegaron también y soliviantaron los ánimos de la gente de Listra para que expulsaran de ese lugar a estos dos siervos. En cuanto a la ciudad de Listra, esta era una ciudad que se encontraba en lo que era Licaonia, al sur de la parte central de Asia Menor, o sea, lo que es la actual Turquía, la cual se identifica con un montículo que hay en el norte de la ciudad de Hatunzata, que es una zona fértil a 32 kilómetros de Konya. Listra fue una colonia romana en el tiempo del emperador romano Augusto. Además, Listra se sabe que fue el hogar de Timoteo. Y lamentablemente, pues también en esta ciudad, pues había mucho paganismo, ya que se le rendía culto en una idolatría extrema a lo que se conoce que es una potestad demoníaca llamada Zeus. Quien no conoce a través de la mitología griega, es una potestad demoníaca que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, se sabe que en esta ciudad de Listra no había muchos judíos y por lo tanto el apóstol Pablo les predicó directamente a los gentiles el evangelio de Jesucristo. Y fue precisamente en esta ciudad de Listra que fue apedreado el apóstol Pablo. Esto está escrito en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 12, versículos 2 y 4, en el cual el apóstol Pablo narra que fue llevado al tercer cielo. En cuanto a Derbe, esta fue una ciudad en el sur de Asia Menor, en las regiones de Galacia y Licaonia. En Derbe, el apóstol Pablo y Bernabé llegaron en su primer y segundo viaje misionero, lo cual hizo que se ganaran muchas almas para Jesucristo. Fue la única ciudad donde el evangelio de Jesucristo fue bien recibido, en contraste con las demás ciudades en donde hubo mucha persecución. Derbe también se destaca porque la predicación del evangelio de Jesucristo fue aceptado de inmediato, y también ya posteriormente algunos de los hermanos de Derbe llegaron a ser líderes de la iglesia, entre ellos un discípulo llamado Gallo de Derbe, que fue compañero de viaje del apóstol Pablo. En el versículo
número 3. Dice: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. Recordemos que este es un saludo muy usual que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, siempre menciona en la mayoría de sus epístolas. Y definitivamente este saludo de gracia y paz sean a vosotros, aquí encierra también algo muy importante, ya que hasta el saludo del apóstol Pablo fue algo confrontativo contra el sistema legalista de los judaizantes que ya se habían infiltrado en la iglesia de Galacia, ya que ellos pregonaban que la salvación era por obras de la ley y no por gracia. Entonces, esto definitivamente no podía resultar en una paz. ¿Por qué? Debido a que nadie puede estar seguro de tener obras suficientes para tener seguridad siempre. Entonces, por eso el apóstol Pablo este saludo no lo hizo en los dos primeros versículos, sino que lo hace hasta en el tercero. Pero como les reiteramos, ya para ese tiempo, lamentablemente, muchos judíos que se habían convertido al Señor erróneamente estaban imponiendo todavía ceremonias y ritos de la ley, principalmente con los varones en cuanto a la circuncisión física. Todos recordemos que es la gracia. Cuando dice acá gracia, la gracia de Dios es un beneficio, es un regalo que Dios le concede al hombre y a la mujer sin que lo merezcamos. Quiero que me acompañes rápidamente a la epístola a los Efesios. En el capítulo número 2, versículo 8, nos dice muy claramente: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. La gracia redentora de Dios en la justicia de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, a través del sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario, al dar su vida y derramar su sangre preciosa en su muerte, resurrección y ascender al cielo para sentarse a la diestra de Dios, a interceder por nosotros, y Él está vivo por los siglos de los siglos. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y esto nos da el ser salvos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, acá, en este saludo, también a manera de referencia, recordemos Dios de paz. ¿Y por qué mencionamos esto? El hombre, la mujer, como seres humanos, a través de la historia, todos lo sabemos, debido a los conflictos diversos de la humanidad, muchos acuerdos de paz se han firmado en ceremonias, en tinta y papel, pero como es una paz condicionada, una paz ficticia, una paz falsa, que tarde o temprano el hombre, la mujer, la quebrantan por más de algún motivo. Entonces no es una verdadera paz, y la verdadera paz solamente la podemos encontrar a través de Jesucristo, cuando le recibimos como Señor y Salvador de nuestras vidas en primer lugar. Esa paz que definitivamente no es
lo reiteramos, como el hombre y la mujer la dan. Y quiero que me acompañe rápidamente a el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9. Es un versículo muy conocido, pero hoy lo vamos a leer porque es muy necesario. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Acompáñame rápidamente al Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14, versículo 27, el cual dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Luego, quiero que me acompañes a la epístola a los Filipenses, en el capítulo número 4, versículo 7, el cual dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 7, versículo 2, dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. Entonces, lo reiteramos, el único que nos puede dar la paz verdadera es Jesucristo. No el hombre, no la mujer, ni ninguna institución religiosa, ni ninguna institución política, ni de ninguna índole. Y también en este versículo número 3 dice: de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué hermoso. Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Dios es trino, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, lo cual está escrito en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, y en Primera de San Juan capítulo 5, versículo 7. Continuando, el apóstol Pablo en el versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué mencionamos esto? Recordemos que en la antigüedad el sumo sacerdote que estaba en funciones era el encargado de ofrecer los sacrificios y los holocaustos por los pecados de él mismo y por los del pueblo, y siempre se sacrificaba un corderito. Pero recordemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Jesucristo. Y aquí, a la luz de la palabra, el Señor nos lo enseña. Isaías, capítulo 53, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Quiero que me acompañes rápidamente en el Evangelio de San Juan. Es un versículo muy conocido en el capítulo número 1, versículo 29. El Cordero de Dios,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, rápidamente quiero que me acompañes a el libro de Apocalipsis, en el cual en el capítulo número 5 dice acá en los versículos 6 y 8, dice: Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En el versículo número 9 dice: Y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. En los versículos 12 y 13, siempre de este capítulo 5 de Apocalipsis, dice que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, mencionamos esto porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo hoy ya no es por medio de estos ritos del antiguo pacto, de la ley. Ya no. Nosotros estamos bajo la gracia, o sea, la fe en el Señor Jesucristo. Y esto, en este versículo 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. La liberación del pecado. Quiero que me acompañe rápidamente a la primera epístola del apóstol San Juan. En el capítulo 1, versículo 7 dice: Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Capítulo 2, versículo 2, siempre de primera de San Juan, dice: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Luego quiero que me acompañe rápidamente a Apocalipsis en el capítulo número 1, versículo 5 dice: Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A través del sacrificio de Jesucristo. Vamos a Efesios capítulo 5, en el versículo número 2 dice: Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, versículo 26 dice: De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Aquí lo dice muy claramente: para librarnos del presente siglo malo. Recordemos que debido al pecado de Adán, entró la muerte física y espiritual a la humanidad y la condenación. Y cuando nosotros mencionamos la salvación, es precisamente de eso, porque dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo
murió por nosotros. O sea, la salvación es para todo aquel que la quiera recibir de corazón y que con fe esté consciente de corazón, lo reiteramos, que la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia y al pecado de Adán, el Señor Jesucristo, Él pagó esa deuda con su vida, con su sangre preciosa en la cruz. Murió, pero resucitó al tercer día, ascendió al cielo y hoy está vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, quiero que me acompañe rápidamente a el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 3, versículo 16. Es un versículo, es el más conocido de la Biblia, pero que lo vamos a leer porque es muy necesario en cuanto a este tema de la salvación, porque dice: de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que me acompañe rápidamente en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo número 15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, nos damos cuenta que hoy la salvación es por gracia de Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, el Consolador. Y acá dice: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, el sacrificio de Jesucristo para salvación de nuestras almas fue el diseño y cumplimiento perfecto de la voluntad de Dios para su gloria. Quiero que me acompañes rápidamente al Evangelio de San Mateo. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo número 26, versículo 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. San Juan, en el capítulo número 6 y versículos número 38 y 40, dice, en el versículo número 38, dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Recordemos que lo que es la santa y soberana voluntad de Dios, ¿qué es esto? Muchos se preguntan qué es la santa y soberana voluntad de Dios. Cuando Dios habla o realiza algo, siempre lo hace en su justicia, su sabiduría y su santidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. En el versículo número 5 dice: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerda que el glorificar a Dios en todo tiempo es muy importante. Luego, en el versículo número 6 viene algo que definitivamente es muy importante que hoy pongamos toda nuestra atención. Dice: no hay otro evangelio. Versículo 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio. Lamentablemente, a través de el tiempo han surgido las falsas enseñanzas y lógicamente falsos profetas,
falsos evangelistas, falsos pastores, falsos apóstoles y falsos maestros. La preocupación del apóstol Pablo: no hay raíz, o por emoción muchos sucumben, ya que su corazón es un mal terreno. ¿Por qué decimos esto? Porque lamentablemente la inestabilidad hace averías en los hermanos y las hermanas, que muchas veces por eso lo mencionamos. Lamentablemente hay muchos que cuando llegan a los pies del Señor solamente llegan de forma momentánea, no lo hacen de corazón en sí. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, acuden al Señor y el Señor en su misericordia les ayuda en sus problemas, pero lamentablemente, como no hay raíz en ellos, son muy susceptibles a ser atraídos muchas veces por estos falsos, y eso acarrea inestabilidad. Aquí en este versículo dice tan pronto. Esta palabra griega puede significar con tanta facilidad o con tal rapidez, y en algunos casos ambas cosas, ya que los gálatas estaban aceptando estas enseñanzas herejes de los falsos maestros. Alejado, dice, o desertando. Esta palabra griega se empleaba para designar la deserción militar, que se castigaba con la muerte. La forma de este verbo griego es que los creyentes de Galacia abandonaron la gracia de Dios por voluntad propia, a fin de acogerse al legalismo diseñado por los falsos. Os llamó, dice. Esto se traduce ¿quién o llamó? Una sola vez y para siempre. Es el llamado eficaz de Dios a la salvación. La gracia de Cristo es el acto gratuito y soberano de la misericordia que Dios realiza al conceder la salvación por medio de Jesucristo y no por méritos humanos. Evangelio diferente. La perversión de los judaizantes hicieron del evangelio, ya que añadieron ceremonias y ritos del antiguo pacto como requisitos necesarios para que, según ellos, los gentiles recién convertidos fueran salvos, o sea, los falsos maestros. En el versículo número 7, aquí viene algo muy importante, como lo mencionamos. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. Hoy, lamentablemente, han surgido muchas enseñanzas falsas. Y esto se estaba viviendo acá con los Gálatas, porque dice, os perturban. La palabra griega se traduce como tener o hacer problemas, y significa sacudir con violencia, lo cual es agitación extrema. Acá es la profunda perturbación emocional de los creyentes de Galacia. Y quieren pervertir, dice, o sea, el añadir o quitar al evangelio de Jesucristo. Los falsos maestros fueron astutos al confundir a los Gálatas para desviarlos de la gracia en la fe en Jesucristo e imponer el judaizarse. El evangelio de Cristo, las buenas nuevas de salvación, solo por gracia a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Esto está escrito en la primera epístola a los Corintios, en los versículos 1 al 4, dicen
Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hoy en día se debe de tener cuidado con las herejías, con los falsos, con las falsas enseñanzas que existen, porque a través de estas quieren pervertir y desviar a muchos y a muchas del camino correcto, que solo a través de la gracia de Dios, en la fe en Jesucristo y la guía del Espíritu Santo, el Consolador, se debe de seguir con fe, convicción plena, esfuerzo y valentía, ya que en Jesucristo somos más que vencedores. Amén, aleluya. Gloria a Dios. En el versículo número 8 dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Miren qué tremendo es esto. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo. El punto del apóstol Pablo es hipotético, porque cita los ejemplos más improbables. Menciona de los falsos maestros, él mismo y los ángeles. Y aquí hay algo muy importante, que como hijos y las que son hijas de Dios, el Señor nos ha concedido dones, talentos, y dentro de ello también el Espíritu Santo nos ha concedido el don del discernimiento de espíritus, que es muy importante, porque a través del discernimiento de espíritus el Señor nos hace diferenciar inmediatamente para que nosotros sepamos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso, el discernir, el rechazar a los falsos. Y recordemos que los falsos se distinguen por algo, y ese algo es: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y cuando el apóstol Pablo acá dice: mas si aún a nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí nos está expresando algo que definitivamente es muy importante: exhortar contra las falsas enseñanzas y lo que se conoce como una imprecación, o sea, es desear que algo salga mal o no se lleve a cabo por alguna causa o razón, o sea, no desear que lo malo vaya a prevalecer o haga daño a la iglesia, y menciona anatema. Esta palabra del idioma griego, anatema, en el idioma griego se escribe A-N-A-T-H-E-M-A, la cual se traduce como maldito. O sea, si alguien anuncia o enseña diferente evangelio, sea anatema. Miren qué tremendo. Y en el versículo número 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La reiteración, la exhortación a no prestar atención a los falsos, como antes hemos dicho. Esto es a lo que el apóstol Pablo enseñó durante una visita que hizo antes a estas iglesias, no a un comentario anterior a esta epístola. El apóstol Pablo pasa del caso hipotético que está en el versículo 8, en el cual dice que si él o un ángel
predicaran un evangelio falso, lo cual estaban pasando los Gálatas a través de los judaizantes que estaban tratando de imponer falsas doctrinas, lo cual hacía que fueran arrastrados a causa de las herejías enseñadas por estos judaizantes. ¿Quién o quiénes prediquen un evangelio diferente, o sea, falsos o falsas doctrinas, son anatemas? Miren qué tremendo es esto. Es muy duro, pero así lo dice la palabra del Señor. Y hoy en día están proliferando las falsas doctrinas. Versículo 10 dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El agradar a los hombres. Si hay algo que es una abominación a Dios, es cuando el hombre, la mujer, quieren agradar a los seres humanos. Y quiero que me acompañe rápidamente en cuanto a esto. Acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 24, versículo 27, dice, a manera de referencia: pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Rápidamente quiero que me acompañes a Efesios en el capítulo número 6, versículo 6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Y también vamos rápidamente a la epístola a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo 22 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. En cuanto el agradar a Dios, quiero que me acompañe rápidamente en el libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo número 17, versículos 7 y 8, dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Es algo muy importante el agradar a Dios, porque esto nos va a traer bendición. Y en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículo 7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Esto agrada al Señor. Y dice acá en este versículo 10 también: pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. El dar testimonio con fe y convicción plena de ser siervo de Cristo. Fue esclavo por amor, ya que recordemos que el ministerio del apóstol Pablo fue muy sufrido. Él tuvo que pasar por muchas angustias, pero al final de todo corazón le sirvió al Señor. El servir a Dios y a Jesucristo es algo muy hermoso, y quiero que me acompañes rápidamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 4, versículo 19. Dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
el servirle de todo corazón al Señor es muy importante. Acá, a través de estos versículos que hoy el Señor nos ha enseñado, en el versículo número 1 al 5, hay algo muy importante que el Señor nos hace ver en su gracia, en su misericordia, y que también nos recalca del sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario del Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ya que a través de este sacrificio en la cruz, de su muerte, resurrección, su ascensión al cielo, hoy está vivo, y esa misma esperanza de gloria que es Jesucristo está presente para todo aquel y toda aquella que no le conoce, en el cual, cuando el Señor llega a nuestras vidas, nos hace ser salvos. Ya lo explicamos, sanos, libres, con vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. El darle la gloria a Dios en todo tiempo es muy importante. Recordemos, cuando no se le da la gloria a Dios, es muy delicado. Y del versículo 6 al 10, que no hay otro evangelio. Y esto lamentablemente a través del tiempo y en este tiempo actual, lamentablemente las falsas enseñanzas están proliferando y se cumple aquello que está escrito acá en la palabra de Dios, que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce lo ponen por amargo y a lo amargo lo ponen por dulce. Y a la luz la ponen por oscuridad y a la oscuridad la ponen por luz. O sea, hay que tener muchísimo cuidado. Las falsas enseñanzas. Hay que tener el don de discernimiento de espíritus para saber distinguir, lo mencionamos, entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Y mira, aquel o aquella que se dedique a predicar un evangelio diferente al que el Señor Jesucristo nos ha dejado, miren qué tremendo, una maldición tremenda se acarrea, y el agradar al Señor y no al hombre es algo muy importante. Amigo y amiga, hoy que has escuchado este estudio bíblico, también esta palabra es para ti, porque tú puedes llegar a conocer la gracia de Dios a través de Jesucristo y ser salvo de la condenación, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Hoy el Señor te ha hablado. Ábrele tu corazón y verás la gloria de Dios. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, sigamos adelante. Siempre lo hemos recalcado. Recuerda que en Jesucristo somos más que vencedores, que el Espíritu Santo siempre está a nuestro lado como el Consolador, dándonos esa unción, ese poder para que le sirvamos día con día al Señor, allí en donde Él nos ha puesto, en el lugar, en el privilegio, en el ministerio o ministerios que nos haya concedido. Debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hermano, hermana en Jesucristo, que te has alejado del Señor, que has caído de la gracia, hoy puedes volver al redil, te puedes reconciliar con Él antes que sea tarde.
Si te encuentras débil, hoy el Señor te fortalece. Amado Padre Celestial, hoy te damos gracias porque nos has enseñado esta palabra en este inicio del estudio de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hoy nos has enseñado que debemos de cuidarnos, que cada día debemos de buscar de ti para no ser contaminados por el mundo, por los falsos, por las falsas enseñanzas, y que cada día el don de discernimiento de espíritus esté ahí siempre, atento, para que sepamos distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y desechar todo aquello que no sea de ti. Gracias, Señor Jesús, gracias, Señor, porque a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario, hoy podemos tener tu gracia, la cual no se obtiene por méritos propios, ni por justicias, como lo dice tu palabra, que son como trapo de inmundicia ante tu presencia, ni por pergaminos, ni por nada, ni nadie, solamente a través de tu misericordia, de tu gracia. Gracias, Espíritu Santo, porque estás presente en nuestras vidas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo el haber estado este tiempo en este estudio. Sabemos que por cuestiones de tiempo, que es muy limitado, pero acá continuamos con los hermanos que están presentes en este lugar, y a través de esta grabación que se realiza siempre, pues ya más despacio en casa, pues lo podemos ya estudiar más despacio, y el Señor nos va dando más revelación de la palabra. A nombre de el hermano pastor general del Ministerio Rama de Olivo, Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, de su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo y deseo que en la continuación de este estudio pues nos podamos reunir nuevamente, si el Señor así lo permite, y si no ha venido por nosotros su iglesia. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama, y sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda que solo Jesucristo salva, sana y liberta, y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo, de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.